Muchas gracias a Teresa Agudo, a Teresa Alba, Páginas Violeta. Muchísimas gracias a la Universidad de Cádiz por haber tenido esta enorme amabilidad de invitarme. Voy a ir muy deprisa para compensar el tiempo que hemos perdido y os voy a explicar alguna cosa que me parece que es muy importante acerca de la pornografía. En realidad, yo no pensé estudiar pornografía, no pensé hacer de la pornografía un objeto de estudio. Después de haber estado embarcada 5 años trabajando sobre prostitución, la verdad es que acabé de ese tema, de todo lo que tiene que ver con estas formas a través de las cuales el sistema patriarcal expropia a las mujeres de sus cuerpos, la verdad es que quedé muy cansada. Cansada y con la decisión de no volver a tocar más ese tema. Pero lo cierto es que cada vez que iba a dar una charla, la gente siempre me preguntaba por la pornografía. De una forma completamente... Después vino alguien que me encargó un artículo, así un poco sin darme cuenta, empecé a aproximarme a este tema que ya lo había hecho en aquel libro de la prostitución en el corazón del capitalismo. Poco a poco empecé a darme cuenta que la pornografía tiene un carácter fundamental para comprender cuáles son las lógicas que gobiernan el sistema patriarcal. Inmediatamente me di cuenta que la pornografía era un objeto de estudio crucial para poder comprender muchas cosas y pronto también me di cuenta de que la pornografía era la otra cara de la prostitución y que la prostitución y la pornografía en realidad constituían una sola industria, que es la industria de la explotación sexual, pero que sin embargo cada tema, por una parte la prostitución, por otra parte la pornografía, pues tenían características específicas y propias que nos alumbraban en algunos sentidos. Lo primero que habría que decir de la pornografía es que la pornografía es un fenómeno social global. Y aunque esto parece que es una cosa de perogrullo, no lo es en absoluto, porque vivimos en medio de muchas realidades sociales, pero solamente de todas ellas, solamente hay una parte que tienen un carácter global, que como diría Durkheim, son realidades universales, que no hay una sola sociedad en la que este fenómeno, que es la pornografía, no existe. Dice Susan Sontag, que a mí me gusta muchísimo, dice que ella tiene escrito un texto sobre pornografía que lo publicó en un libro a finales de la década de los 60, en un libro que se llama Estilos radicales. Ella hace un análisis de la pornografía desde una perspectiva literaria, pero me voy a quedar con dos ideas que a mí me parece que son fundamentales. La primera de ellas es que ella explica que la pornografía es la enfermedad de toda cultura. Esa es la primera. La segunda idea, sobre la que podemos, si tenéis interés, verla más tarde en el debate, ella lo que explica es que la pornografía es una actividad que refuerza la propia existencia de seres morales deformados, que contribuye a la deformación moral de quien consume pornografía. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con esta aproximación que hace a la pornografía Susan Sontag. Cuando yo me puse a trabajar sobre pornografía, yo no tenía mucho interés en lo que podríamos llamar el registro descriptivo de la pornografía. Yo no estaba particularmente interesada por cuál es el contenido que aparece en los vídeos pornográficos, sobre si hay sadomasoquismo, sobre si hay lo que hay en todos los vídeos pornográficos. Es una auténtica celebración de la violencia sexual contra las mujeres. Todo esto, por supuesto, es algo evidente. Por supuesto, también es evidente que la pornografía es un canal y un tránsito fundamental, es prácticamente la condición de posibilidad del acceso a la prostitución. Yo todo esto muy rápidamente, cuando trabajaba sobre prostitución, lo pude ir viendo. A mí me interesaba otro registro para poder comprender la pornografía. Lo que me interesaba es... Bueno, además de todo, además de este percance, que
que ya es el colmo. En fin. Es que... No te preocupes, así que calentito para todo. Aquí pasa de todo. Madre mía, madre mía. No pasa Si yo os digo que es la primera vez que me pasan hoy cosas, es que tengo ya miedo a que me pase otra tercera. Para todo, en fin. Bueno, yo quería deciros que a mí lo que me interesaba de la pornografía no era el registro descriptivo de cuál es el contenido que hay, que es un contenido, por otra parte, muy común y que es una erotización de la violencia contra las mujeres. No era eso lo que más me interesaba. A mí lo que más me interesaba era poder comprender cuáles son algunos, porque es imposible saberlo todo, cuáles son algunos de los subtextos que hay en la pornografía. Es decir, cuál es su agenda oculta. Cuando un fenómeno global, cuando una realidad social se globaliza hasta el extremo que lo hace la pornografía, tenemos que intentar saber cuál es el motivo por el cual este hecho sucede. Y esto es un poco pues una de las líneas que yo seguí para poder comprender esto. Voy a contar cuál es la hipótesis de la que partí. Celia Morós habla de un concepto que ella lo llama el relevo en las heterodesignaciones patriarcales. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que cuando hay cambios sociales que son muy profundos, esa sociedad se pregunta acerca de cómo tienen que ser las mujeres, acerca de cuáles son las funciones que tienen que cumplir. Creo que no me equivoco si digo que estamos viviendo un momento de cambio social, de cambio político, de cambio económico y de cambio cultural, que quizá no hemos vivido un cambio tan profundo y de tales características desde el cambio que tuvo lugar en la Revolución Industrial. Es un cambio que significa que un viejo mundo está agonizando y un mundo nuevo está naciendo, con las cosas positivas y con las cosas negativas que tienen todos los cambios sociales de la entidad que tiene este cambio que estamos viviendo. Utilizo este concepto de Celia Morós porque a lo que ella se refiere es a que cada momento histórico que surge, cada gran crisis o cada cambio social muy fuerte, las sociedades y quienes en esas sociedades tienen una posición de poder, que son las élites patriarcales, ponen en pie un nuevo orden de designación sobre las mujeres. Para decirlo con unas palabras muy distintas, en cada momento histórico la masculinidad normativa y la feminidad normativa se resignifica, y se resignifica en función de esos cambios, se resignifica en función de esas lógicas de ese nuevo mundo que se está forjando, de ese nuevo mundo que se está haciendo. La hipótesis de la que he partido y la que se ha convertido en realidad en el núcleo del libro que yo he escrito es que la pornografía lo que está haciendo es contribuyendo a poner en pie ese nuevo orden de designaciones sobre lo femenino. Es decir, la pornografía, como la prostitución, como otras realidades sociales, está redefiniendo la feminidad normativa. Y cuando digo esto, digo que está redefiniendo fundamentalmente la feminidad normativa, pero que al mismo tiempo, si hay una resignificación de lo que es la normatividad femenina, al mismo tiempo y correlativamente se tiene que definir, se tiene que designar necesariamente también la masculinidad normativa. Mirad, la pornografía es un lenguaje que quienes ruedan vídeos pornográficos o quienes saben de comunicación o saben de cine saben muy bien identificar en qué consiste ese lenguaje. Es decir, a dónde tiene que mirar la cámara, qué es lo que tiene que sobredimensionar, qué luz tiene que dar, en qué momento tiene que aparecer la cara de las mujeres, en qué momento, cuál es el hilo conductor, que siempre es el pene de una u otra manera, de los relatos. Ese es el lenguaje. Y la pornografía
por supuesto, tiene un lenguaje, no podría ser de otra manera, y ese lenguaje es el mismo prácticamente en todos los vídeos pornográficos, que son miles, bueno, que son millones, para decirlo de otra manera. Pero al mismo tiempo, la pornografía, además de ser un lenguaje, es una narrativa. Y a mí ese ha sido el interés que yo he tenido a la hora de ponerme a trabajar, a la hora de hacer de la pornografía un objeto de estudio, la narrativa. La narrativa que hay en la pornografía. Y la narrativa tiene una característica, y es que cuentan historias. Y eso es lo que yo quería precisamente explicaros, cuál es la historia que cuenta la pornografía, más allá de que la pornografía está formada por un conjunto de productos que tienen algunas veces la apariencia de que son distintos entre sí, pero que todos ellos tienen un núcleo fundacional que es común a todos los productos pornográficos. Por lo tanto, la pornografía lo que cuenta es una historia. ¿Qué historia cuenta la pornografía? Bueno, la pornografía cuenta, entre otras muchas historias, la pornografía parecería, y así es como se quiere vender, parecería que la pornografía tiene que ver con el placer. Parecería que la pornografía es un producto que contribuye pues, a que los varones, que son quienes consumen masivamente pornografía, obtengan algún tipo de gratificación. Voy a hacer un inciso para deciros que la pornografía se consume masivamente, se consume en todas las sociedades, pero que en la nuestra, algo más, esto lo explica muy bien Lluís Ballester, algo más de las 2/3 partes de quien consume pornografía son hombres, apenas una tercera parte de quien consume pornografía son mujeres. La pornografía es un producto que ha sido diseñado por varones y que al mismo tiempo está destinado al consumo masculino. Esta es una característica sin la cual tampoco se podría entender la pornografía. Otra cosa que me parece que es muy importante es que la pornografía, como os decía, es una narrativa. Y es una narrativa que ancla el yo en la sexualidad. Porque desde este punto de vista la pornografía contribuye de una manera decisiva a la formación de una nueva subjetividad. Yo decía que son muchos más los hombres que consumen pornografía que las mujeres, son mucho más la población joven que consume pornografía que la población que es mucho más adulta. La característica que tiene este consumo masivo de pornografía es que está poniendo en pie una subjetividad que es nueva, una subjetividad en la cual la idea de poder tiene un carácter crucial, porque la pornografía, como decía hace un momento, en realidad no nos está hablando de placer, la pornografía nos está hablando de poder. Y os voy a poner 2 o 3 ejemplos para que veáis qué es lo que quiero decir. Esta semana pasada o la anterior, o ya no recuerdo muy bien, salía a los medios de comunicación un presentador que se llama Santi Millán, que no sé si lo conocéis, que le habían grabado, no, que se había grabado él a sí mismo, que hay que ser bobo en algún sentido, desde luego, aunque seguro que lo es en todos, pero bueno, se había grabado a sí mismo estando en la cama con una mujer, con una chica, me imagino, y me apostaría el cuello además que era joven. Como yo estoy con esto de la pornografía, que en realidad nunca quito el dedo del renglón, me puse a buscar el vídeo de Santi Millán en el ordenador, en la red, y no lo encontré. Hay que decir también que yo tampoco soy una súper expertísima en redes informacionales, en fin, en redes sociales. Lo abandoné muy pronto, pero ya cuando lo estaba abandonando, el vídeo sexual de Santi Millán me llevó a una página pornográfica. Y pensé, joder, ¿cuánto tiempo hace? Porque yo en mayo del 2020 en realidad terminé de consumir así profesionalmente pornografía. Yo hasta aquel momento en realidad no había visto ningún vídeo pornográfico. Y en este vídeo lo que sale, me apareció así, lo que sale es lo siguiente. Sale una mujer a la que no se ve,
que solamente está desde el foco, la cámara sobredimensiona, apunta directamente a la vagina de la mujer y aparece una pierna de un hombre con un pie y el pie va entrando en la vagina de la mujer. Va entrando hasta donde puede entrar, justamente hasta el empeine, ¿no? Bueno, no terminé de ver el vídeo, que los vídeos suelen ser bastante breves, en general, ¿no? Suelen durar, bueno, de 10 a 30 minutos, pero, en fin, por la ley de que hay que consumir de una manera rápida e instantánea, se hacen muy breves. Yo apenas estuve un minuto, pero sí lo suficiente para ver cómo el pie se iba moviendo e iba entrando cada vez más. No era un pie de un 36, era un pie de más de un 40. La pregunta es, ¿dónde podemos hallar lo que se supone que es el contenido fundamental de los vídeos pornográficos, que es la sexualidad? ¿Dónde lo podemos encontrar en ese vídeo? Este es uno. Hay otro que es muy explicativo, donde un tipo que se denomina actor, que no recuerdo cómo se llama, que es muy famoso en España, y que seguramente sabréis quién es, ese mismo, aparece, llama a una puerta de un piso, aparece una chica, una mujer que es extraordinariamente guapa, en un piso que es de diseño. Muy pronto comienza este hombre que ha entrado, este sinvergüenza que es Nacho Vidal, comienza a ejercer una violencia muy explícita sobre la chica que le ha abierto la puerta. Y cuando digo muy explícita, quiero decir que la ata, antes de atarle le pega una buena paliza, le pone una bolsa de plástico en la cabeza, se la mete la cabeza en una bolsa de agua. Bueno, es algo impresionante y es todo, continuamente es así, y a un acto de violencia grande le sucede otro acto de violencia que es mayor. Cuando yo estaba viendo este vídeo pornográfico y estaba con mi cuaderno tomando notas, me hice una pregunta, y la pregunta es ¿y dónde está algo que tenga que ver con la sexualidad? Lo único que hubo, algo relacionado con la sexualidad, es que después de que ella está atada, después de que tiene el cuerpo enrojecido, después de que le ha pegado una paliza, después de que ha tratado de asfixiarla, este actor, entre comillas, por supuesto, simplemente lo único que hace es masturbarse. Bueno, con estos dos vídeos, creo que con estas dos escenas, con estos dos escenarios, además, creo que es clarísimo que la pornografía no habla de sexualidad, de lo que habla es de poder. Pero al mismo tiempo que no habla de sexualidad, al mismo tiempo se alimenta de la sexualidad. Y esto es enormemente importante, hasta el extremo de que la gente, cuando habla de pornografía, de lo que está hablando es de sexualidad. Pero, sin embargo, tendríamos que hacer lo que yo quería hacer cuando me aproximé a la pornografía como objeto de estudio, es precisamente ver cuáles son los subtextos, qué es lo que hay debajo. Y lo que hay debajo es que la pornografía es fundamentalmente, no tiene que ver en absoluto con la gratificación o con la excitación sexual, como podría tener otro tipo de relación que hay entre dos personas, sino que la pornografía con lo que tiene que ver es con un acto infinito e interminable de poder, en el que se erotiza precisamente el poder que ejercen los varones sobre las mujeres en estos vídeos, en este terreno. Otra cosa que me gustaría señalar es que cuando se habla de pornografía se habla de sexualidad, y cuando se habla de sexualidad se habla de libertad sexual. Y yo, otra de las cosas que quería deciros es que no hay ninguna relación entre la pornografía y la libertad sexual. La libertad sexual, por supuesto, que ha sido un elemento que ha adquirido sentido en el marco de todas esas propuestas emancipatorias que tuvieron lugar en los albores de la modernidad. Por supuesto que la libertad sexual adquirió un papel fundamental en la década de los años 60, en la época de la Revolución Industrial, un poco después, en el mayo del 68.
ahí la libertad sexual parece que tuvo varios significados. Algunos de esos significados fueron enormemente criticados por Kate Millett en la política sexual, que quizá ayer Mónica habló precisamente de esto, no lo sé. Hoy la idea de libertad sexual es una idea que está colonizada por el mercado y que ha sido completamente corrompida por el propio sistema patriarcal. Hoy, cuando se habla de libertad sexual, cuando en las industrias culturales, cuando en los medios de comunicación, cuando lo que es algo, a mi juicio, mucho más desagradable, cuando desde la academia se habla de libertad sexual, de lo que se está hablando en realidad no es de libertad sexual, de lo que se está hablando es de otra cosa distinta, y esa otra cosa distinta tiene que ver con la pornografía. La pornografía no habla de libertad sexual, la pornografía lo que hace es consolidar, reafirmar, proporcionar legitimidad a lo que McKinnon llamaría el poder sexual masculino. Yo voy a volver a esta idea de cuál es la narrativa o cuáles son las historias que cuenta la pornografía. La pornografía está compuesta por un magma de significados que son como una cebolla. El primer significado de todos, desde luego, es el patriarcal. La pornografía es una institución fundacional del sistema patriarcal junto con la prostitución. Esto lo explica muy bien Carol Pateman cuando dice en su libro, en El contrato sexual, cuando dice que hay dos grandes instituciones sobre las cuales se asienta el sistema patriarcal. Dice que una es el matrimonio, la otra es la prostitución y junto con la prostitución es la pornografía. De modo que en este sentido hay un conjunto de está compuesta por un conjunto de significados que quien a primera vista quien de una manera quien consume pornografía y quien lo consume, por supuesto, de una manera masiva, no piensa en este magma de significados, pero lo que sí hace es sentir lo que significan esos significados. Y lo que significan esos significados es ese poder masculino. Desde este punto de vista, la pornografía es un dispositivo fundamental de socialización. La pornografía, ¿pensáis que es una casualidad que en todos los burdeles y en todos los clubs en los que hay prostitución, en todas las habitaciones y en los espacios comunes, haya pantallas que estén pasando continuamente vídeos pornográficos? No es una casualidad. No es una casualidad porque la pornografía socializa a los varones y la pornografía socializa a las mujeres que están en prostitución, que aprovecho para decir que las mujeres que están en prostitución son las mismas que están en pornografía y que unas y otras transitan de un lugar a otro en función de cuáles son las necesidades de la industria. Esta idea de que la pornografía es ficción es falsa. Esta idea de que la pornografía está formada o está habitada por un conjunto de actrices es falsa. Las mujeres que están en la pornografía son las mismas mujeres que están en prostitución y que van de un lado a otro en función de cuáles son las demandas y las necesidades que tiene la propia industria. Bueno, digo que es un dispositivo de socialización y ponía este ejemplo porque ¿qué significan estos vídeos pornográficos cuando se pasan en los burdeles? Bueno, estos vídeos pornográficos tienen un carácter socializador para ellos y para ellas. Estos vídeos pornográficos les dice a ellos cuán lejos pueden llegar, cómo pueden hacer lo que quieran, cómo no hay límites a la hora de ejercer violencia sexual contra esas mujeres. Pero también estos vídeos pornográficos tienen un carácter socializador y tienen una narrativa para ellas. A ellas lo que les están diciendo, lo que se les dice en estos vídeos es hasta dónde tienen que aguantar. A ellos hasta dónde pueden llegar y hasta ellas hasta dónde pueden soportar. Y el mensaje es que ellos pueden llegar hasta donde quieran y ellas tienen que soportarlo todo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la pornografía es un dispositivo fundamental de socialización, pero no acaba ahí, no acaba una vez que se han cerrado las puertas de los burdeles. La pornografía se ha convertido realmente en la pedagogía
fundamental, sobre todo para los chicos más jóvenes, sobre todo para los adolescentes. Me decía Lluís Ballester que en el último estudio que se acaba de hacer, que han estado haciendo él y otro profesor de la Universidad de Santiago, ahora la primera edad a la que se comienza a consumir pornografía es a los 7 años. El año pasado era a los 8, este año ya es a los 7. De modo que, como dispositivo de socialización, la pornografía lo que está haciendo es convertirse en la verdadera, en la verdadera puerta de entrada a la excitación sexual fundamentalmente para adolescentes, pero también, digamos, es el primer contacto que tienen muchos niños, también niñas, muchas menos, por supuesto, con la pornografía. De modo que es claro que es un dispositivo de socialización. Es un dispositivo de socialización en varios sentidos. En primer lugar, enseña qué es la masculinidad hegemónica. Enseña, por supuesto, qué es la violencia sexual. La capacidad socializadora que tiene la pornografía es prácticamente infinita y lo es no solamente por los lugares a los que va dirigida, sino también por la población que consume. Y la población que consume pornografía es una población, digamos, su consumo es masivo. Quería deciros algunas cosas más. La primera es que el impacto que tiene sobre nuestros jóvenes y fundamentalmente sobre nuestros adolescentes es infinita. Yo quiero deciros que muchos de los adolescentes que han tenido su primera gratificación sexual y que les ha parecido que es algo que en términos de gratificación y en términos de placer, que es infinito, lo han tenido con la pornografía. Y cómo esta experiencia la van a querer replicar una y otra vez. Y así es como funciona la pornografía. Y la van a replicar, y la característica que va a tener es que nunca va a tener los mismos grados de excitación cuando se ven vídeos pornográficos similares. Por lo tanto, van a tener que ir buscando relatos, historias en las cuales aumente y se endurezca todo el contenido. Esto es importante. Y después, esto que han visto, esta fuente de excitación que han tenido en estos vídeos pornográficos que se han ido endureciendo, los van a querer replicar con sus compañeras, los van a querer replicar con sus novias, los van a querer replicar con las mujeres con las que tienen en ese momento relación. Aquí es donde radica precisamente el carácter socializador que tiene la pornografía. La pornografía deja en ellos y en ellas, en ellos va a dejar un elemento, ¿no?, de gratificación, pero al mismo tiempo la pornografía, esto lo explica también muy bien Lluís Ballester, la pornografía va a dejar una enorme insatisfacción en ellos y en ellas. Y no os digo esto solamente porque yo me haya tirado 3 años no haciendo ninguna otra cosa que estudiar pornografía y ver vídeos de pornografía, sino porque he tenido experiencias con grupos de chavales y de chavalas que han consumido pornografía. Y una parte de con quienes he tenido este tipo de intercambios han sido con alumnos y con alumnas mías, que todos ellos acababan hablando de una manera muy festiva de la pornografía, y cuando se iban los grupos y me quedaba solamente con algunos, me hablaban de cómo iban a terapia, me hablaban de cómo había habido un antes y un después. Bueno, hay muchas terapeutas que de lo que están hablando es de que por primera vez en la vida están recibiendo a hombres que acuden a sus consultas porque no pueden vivir una sexualidad, y lo voy a decir así entre comillas, no pueden vivir una sexualidad normal con sus parejas, porque el imaginario de la pornografía
ha permeado y ha impregnado su manera de entender, de vivir la sexualidad y de experimentar placer, que cuando llegan a las camas o cuando llegan con sus novias o con sus mujeres o con sus compañeras, sencillamente se detiene, ¿no?, digamos, su excitación. Y ya está comenzando a hablarse precisamente de un nuevo tipo de paciente, un nuevo tipo de clientela que está acudiendo a consultas de terapia. Por lo tanto, el carácter socializador que tiene la pornografía es fundamental. Pero cuando yo os decía que la pornografía lo que hace es poner en pie un nuevo orden de designaciones sobre lo femenino, yo lo que quería deciros es que la pornografía está en realidad redefiniendo lo que es la feminidad y lo que es la masculinidad. Y yo quiero explicaros cuál es la propuesta que hay en la pornografía y qué sentido tiene en términos de colocar en el centro del escenario social este nuevo orden de designaciones sobre lo femenino. ¿Cómo muestra la pornografía a las mujeres? Las muestra de la siguiente manera. Son mujeres hipersexualizadas, carecen de individualidad, son mostradas como si careciesen de sentimientos, son receptoras de violencia, siempre son objeto, nunca son sujeto, siempre aparecen como seres pasivos, nunca aparecen como seres activos, siempre son receptoras de violencia, ellas no ejecutan nunca agresiones a no ser que esa sea una demanda masculina, siempre son víctimas, nunca son victimarios, siempre son proveedoras del placer masculino, pero siempre en la pornografía, y esa es una de las características fundamentales, ellas tienen que negar sus propios deseos para servir a los deseos ajenos, que son los deseos masculinos. La pornografía no reconoce a las mujeres como sujetos de su deseo. Muy al contrario, y esto me parece que es una idea fundamental, anuncia su aniquilación simbólica. Y si no, ¿cómo podríamos explicarnos que en todos los vídeos pornográficos las mujeres sean receptoras continuas de violencia? ¿Es que eso no tiene ningún significado? Claro que lo tiene. Hay una propuesta de aniquilación simbólica, pero hay muchas veces en las cuales hay un deslizamiento de esa propuesta de aniquilación simbólica a una propuesta de aniquilación física. Todas aquellas características que definen a lo que es un sujeto, a lo que es un individuo, son pulverizadas en los relatos pornográficos. Ahora bien, la propuesta de feminidad de las representaciones pornográficas, y esto me parece que es muy importante, no es un modelo normativo al que deban de adaptarse todas las mujeres. Es una propuesta para las más pobres. El asunto es que la gente normalice la pornografía y entienda que la pornografía es un nicho laboral. En el momento en el que esta idea comienza a consolidarse, deja de ser una propuesta para las más pobres y para las más vulnerables y pasa a ser una propuesta para otras que no son ni tan pobres ni tan vulnerables. Solamente de esta manera podemos entender lo que significa y quiénes son las mujeres que habitan todos estos relatos en OnlyFans. Y os digo, por ejemplo, que el año pasado tuve 5 alumnas que tenían varias compañeras o amigas, quizá algunas de ellas lo eran, no lo sé, que estaban en OnlyFans. Tendrían grados de vulnerabilidad, estoy segura, pero desde luego no venían de situaciones de pobreza extrema. Por lo tanto, yo lo que quiero que veáis es cómo este modelo normativo que se propone en la pornografía y que inicialmente es para quienes no tienen recursos y para los que tienen que acudir a cualquier cosa para vivir, se está extendiendo en la misma medida y al mismo ritmo que se está normalizando. Yo creo que podríamos decir que hay en la pornografía las mujeres son definidas entre la insignificancia y el no ser. Esta es la propuesta de resignificación de la normatividad femenina que aparece en los relatos pornográficos y se convierte en un espejo, en un modelo en el que se van a mirar muchos hombres, en el que muchos hombres van a entender que las mujeres deben de ser así, que las mujeres tienen que ser así, que ellos quieren mujeres que sean así. Ahora bien, ¿cómo se define
lo masculino en los relatos pornográficos. En los relatos pornográficos hay una propuesta de masculinidad normativa y esa propuesta de masculinidad normativa contiene una propuesta de una nueva cultura emocional que está caracterizada por el dominio sexual sobre las mujeres, por la exhibición de la virilidad, por la desconexión de sentimientos de empatía, por la clausura de la intimidad, por la exaltación del deseo propio, y hay, desde luego, un lenguaje de confirmación de la hipermasculinidad. El porno, la pornografía, es un dispositivo para conquistar la soberanía masculina sobre las mujeres, para conquistar la soberanía masculina sobre sus cuerpos. En la pornografía hay una propuesta de erotización de la violencia contra las mujeres. Hay una propuesta, lo que están recibiendo nuestros adolescentes, nuestros estudiantes, es que el sexo no se negocia, que el sexo se impone, que solamente hay una imposición unilateral de una de las dos partes de los deseos. Y este es el imaginario. La pornografía contribuye a la formación de ese imaginario sexual. Y de ese imaginario sexual beben todos nuestros alumnos, nuestras alumnas, nuestros chicos jóvenes, nuestras chicas jóvenes, por supuesto también beben los adultos. Para terminar, porque para que podamos hacer el debate, y yo a través del debate, si os parece, voy completando cosas que quería decir, hay algo que me parece que es muy importante. Dicen mucha gente, está, digamos, en el clima cultural, que la pornografía en realidad es ficción, que la pornografía no es realidad. Yo quería terminar con esta idea porque la pornografía es ficción, claro que lo es, y es ficción porque está contando historias, porque la pornografía es una narrativa, por supuesto, pero sobre todas las cosas no es ficción porque en el cine, cuando hay actos relacionados con la sexualidad o con la violencia, por poner dos ejemplos, son simulados. Lo que ocurre en la pornografía no hay simulación. En la pornografía ocurre lo que vemos. Cuando una mujer está siendo azotada, vemos su cuerpo enrojecido. Cuando vemos una triple penetración, es que esa triple penetración está ocurriendo. Cuando vemos una lluvia dorada, es que esa lluvia dorada está ocurriendo. Por lo tanto, la pornografía es real. Lo que está ocurriendo es una realidad. Pero además, la pornografía crea realidad. Y crea realidad porque está utilizando los mismos códigos narrativos que se utilizan en la publicidad para vender. Si esos códigos que se utilizan en la publicidad para vender y se paga dinero por ello, sirven, son útiles, ¿por qué no habría de serlo en la pornografía? Claro que sí, la pornografía también está para vender. Está para vender los cuerpos, la sexualidad, la voluntad y los deseos de las mujeres. Muchísimas gracias.